Saludos, mi nombre es Jan Alexander Zuleta, pertenezco a la ficha 1181627. Les voy a exponer sobre Java. Java es un lenguaje de programación de propósitos generales que está orientado a objetos y que además es independiente de la máquina. Esto significa que el lenguaje está hecho para poder realizar aplicaciones de cualquier tipo y que está pensado en el paradigma de orientación a objetos que posteriormente os explicaré. Además, posee una característica bien importante, que es independiente de la máquina de la que se ejecuta, que es tal vez la principal y la más importante de sus particularidades. A continuación vamos a hablar de las generalidades del lenguaje Java. Como primera generalidad podemos exponer que el lenguaje es un lenguaje de programación de alto nivel. Esto significa que el procedimiento de los algoritmos se hace en un lenguaje muy cercano o muy similar al de los seres humanos, en este caso el idioma inglés. Otra de sus generalidades es que es un lenguaje orientado a objetos, y esta característica significa que el planteamiento de los algoritmos se hace pensando en el comportamiento mismo de los objetos mismos, en su similitud u orientación que podemos darles a la construcción del código. O sea que podemos asignar características y comportamientos a la hora de escribir nuestro algoritmo, nuestra solución informática. Otra de las características que tiene es que es un lenguaje multiplataforma, o sea que se puede ejecutar en cualquiera de las principales plataformas, que son Linux, la plataforma del iOS o Mac y la plataforma Windows. Finalmente se dice que es un lenguaje fuertemente equipado, lo que significa que exige a la hora de escritura y composición del código distinguir bien entre las letras mayúsculas y minúsculas, porque hace de manera obligatoria respetar la escritura de las palabras que tienen reservadas para el lenguaje, y asimismo obliga a conservar la escritura de las variables que utilizas o que se definen en la construcción de los algoritmos. Java actualmente posee una serie de certificaciones que son básicamente tres vertientes. La primera de las cuales es la certificación Standard Edition, que tiene dos categorías o subcategorías. A continuación hablamos de Java Express Edition, quiero decir Expert Edition, que a su vez se compone de 5 subcategorías, y finalmente la certificación Master, en la que se destacan los criterios de desarrollo para Oracle, quien es la empresa que actualmente está detrás del sostenimiento del lenguaje de programación. Una de las características que posee el lenguaje de programación es que emplea un kit de desarrollo denominado JDK o Java Development Kit, que es como un paquete de herramientas que facilita la creación de programas en Java y que pueden instalarse de forma local o a través de una unidad de red en el computador. Igual que ocurre en otros lenguajes de programación, Java posee un proceso de compilación y ejecución de los algoritmos que se escriben en él, de los programas que han sido realizados en él, y para ello utiliza una serie de datos o variables que se dividen en dos categorías. La primera hace referencia a las variables primitivas y la segunda son las variables de tipo objeto. Sobre las variables primitivas podemos decir que son variables
convencionales en las que se almacenan valores de diferentes tipos. Pueden ser enteros, decimales o datos de tipo string. Mientras que las variables de tipo objeto hay que enfatizarla, poner énfasis que se tratan de variables que se comportan de forma objetual, o sea que estas variables igualmente se van a almacenar en un tipo de dato en las mismas condiciones que lo hiciéramos con una variable primitiva, pero esta a su vez posee un comportamiento, o sea una serie de métodos que facilitan los procesos a la hora del desarrollo de aplicaciones. Como ocurre en otros lenguajes de programación, la documentación que ofrece para Java nos muestra o nos da cuenta de unas tablas en las que se establece la información respecto a los datos, principando por los datos primitivos, donde se nos muestran cuál es el nombre del tipo de dato, la longitud que ocupa en la memoria RAM mientras está en ejecución. Además de eso, el rango que toma la variable o el valor que toma la variable según sea el tipo que puede almacenar. Asimismo nos muestra también una tabla donde se especifican cuáles son las variables de tipo objeto y cuáles son los nombres que reciben y el tratamiento que se puede hacer para cada uno de estos. Para completar un poco la información sobre el lenguaje de programación, tenemos que hablar de los operadores. Los operadores son básicos en todos los lenguajes de programación, partiendo de los operadores lógicos que existen en Java, que no son nada más que el menor, distinto, igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual y el o, que son los que se utilizan para responder o condicionar de forma lógica las situaciones que obedecen a la naturaleza de la programación. Okay. Asimismo, cuenta con los operadores aritméticos convencionales para poder realizar las operaciones básicas dentro del desarrollo de los algoritmos. Finalmente, cabe resaltar que, igual que ocurre con las matemáticas, el orden o la precedencia que se da en Java para la ejecución de las diferentes operaciones que se expresan en los algoritmos cuenta exactamente con las mismas condicionamientos matemáticos que el resto de los lenguajes de programación, o sea que las operaciones se ejecutan de acuerdo a un grado o un orden o prioridad que se le dan según la operación que se esté realizando o dependiendo de qué tan interno se encuentre la operación que se esté realizando. Bien, de alguna manera son a manera muy general las principales características del lenguaje de programación Java. Muchas gracias por escucharme y